Hubo un momento en la historia de la humanidad en que un solo hombre gobernaba más territorio del que ningún ser humano había gobernado jamás. Un momento en que una sola lengua, una sola religión y una sola corona extendían su autoridad desde las selvas del Amazonas hasta las islas de las Especias en el Pacífico, desde las minas de plata de los Andes hasta los campos de batalla de Flandes, desde las costas de África Occidental hasta los archipiélagos del Caribe. Un momento en que el sol, literalmente, nunca se ponía sobre los territorios de un único soberano, porque cuando anochecía en Manila, amanecía en Ciudad de México, y cuando oscurecía en Sevilla, aún brillaba en las fortalezas del Perú. Ese momento duró más de un siglo, y el imperio que lo hizo posible no nació de un día para otro, no surgió de la nada como por arte de magia, y nació de la confluencia extraordinaria de una serie de circunstancias históricas, de decisiones individuales, de ambiciones personales y colectivas, de tecnología naval y de audacia humana, que se combinaron en la península ibérica a finales del siglo XV para producir algo que el mundo nunca había visto y que nunca volvería a ver exactamente de la misma manera. Nació, para ser precisos, de una boda entre dos jóvenes herederos de reinos vecinos y rivales, que sus respectivos consejeros y diplomáticos habían negociado con la minuciosidad de un tratado de paz. Él tenía 17 años y era el heredero de la corona de Aragón, uno de los reinos más poderosos del Mediterráneo occidental, con sus posesiones en Sicilia, Cerdeña y Nápoles. Ella tenía 18 años y era la heredera disputada de la corona de Castilla. Toma el reino más extenso y más poblado de la península ibérica. Su boda, celebrada en octubre de 1469 en Valladolid, unió dos coronas que juntas formarían el núcleo del mayor imperio que el mundo había conocido hasta entonces. Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, los reyes católicos, los monarcas que en 1492 completaron la reconquista con la toma de Granada, el último reino musulmán de la península. Los monarcas que ese mismo año expulsaron a los judíos de España en uno de los actos de intolerancia religiosa más masivos de la historia europea. Y los monarcas que ese mismo año extraordinario, ese 1492, que concentra en sus 12 meses más historia que muchos siglos juntos, financiaron la expedición de un marino genovés de ideas heterodoxas que creía poder llegar a Asia navegando hacia el oeste. Cristóbal Colón era un hombre de contradicciones fascinantes, brillante y obstinado, visionario e irritante, capaz de la mayor tenacidad y de los errores de cálculo más monumentales. Su proyecto de llegar a las Indias navegando por el Atlántico no era, como a veces se dice, rechazado por los sabios de su época, porque creyeran que la Tierra era plana. Los geógrafos cultos del siglo XV sabían perfectamente que la Tierra era redonda. Lo habían sabido desde la antigüedad griega. El problema con el proyecto de Colón era diferente y más concreto. Sus cálculos sobre la distancia que separaba a Europa de Asia eran radicalmente equivocados. Colón creía que esa distancia era mucho menor de lo que en realidad era, y los geógrafos portugueses que habían evaluado su propuesta tenían razón al rechazarla por ese motivo. Y lo que salvó a Colón de la irrelevancia fue que entre Europa y Asia había un continente que nadie en Europa sabía que existía. El 12 de octubre de 1492, cuando su marinero Rodrigo de Triana gritó tierra desde la cofa del Palo Mayor de la Pinta, Colón creyó haber llegado a las Indias. Murió convencido de ello. Pero había llegado a algo mucho más grande, mucho más inesperado y mucho más trascendental para la historia de la humanidad. Había llegado a América. Lo que aquella llegada significó para los pueblos que vivían en ese continente desde hacía milenios es una historia de destrucción y de sufrimiento que ningún relato del Imperio español puede ni debe ignorar.
pero lo que significó para España y para Europa fue el comienzo de una transformación que cambió el mundo de maneras que aún hoy se sienten en cada rincón del planeta. Cambió la economía global, cambió la demografía de 3 continentes, cambió la biología de ecosistemas enteros con el intercambio de plantas, animales y enfermedades que los historiadores llaman el intercambio colombino. Cambió la cartografía, la filosofía, la teología, el derecho internacional. Cambió, en definitiva, la comprensión que la humanidad tenía de sí misma y del mundo en que vivía, y puso en manos de la corona española una oportunidad sin precedentes. Pero antes de que esa oportunidad pudiera convertirse en un imperio verdadero, había un trabajo previo que hacer en casa. La España que financió los viajes de Colón no era todavía la España unificada que imaginamos cuando pensamos en los siglos de oro. Era un mosaico de reinos con sus propias leyes, sus propias tradiciones, sus propias instituciones y sus propias suspicacias mutuas. Castilla y Aragón compartían monarcas pero no eran un solo estado. Navarra no se incorporaría a Castilla hasta 1512. Granada había sido conquistada en 1492, pero su integración real en el conjunto peninsular tardaría generaciones en completarse. Y Portugal, el vecino occidental con el que España compartiría el reparto del mundo en el Tratado de Tordesillas de 1494, seguía siendo un reino independiente y rival. Isabel de Castilla murió en 1504, antes de poder ver plenamente los frutos de lo que había contribuido a sembrar. Fernando sobrevivió a su esposa durante 12 años más, gobernando Castilla como regente en nombre de su hija Juana y dirigiendo con su habitual habilidad política los asuntos de Aragón y de los territorios italianos. Pero fue su nieto, en el que llegaría a ser conocido como Carlos I de España y Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, quien recogería la herencia de todo aquello y la llevaría a dimensiones que sus abuelos no hubieran podido imaginar. Carlos llegó a España en 1517 como un extraño. Había nacido en Gante, en los Países Bajos, y se había criado en la corte borgoñona, rodeado de flamencos y francófonos, sin saber una palabra de castellano y sin conocer el país que gobernaba. Los castellanos lo miraban con desconfianza, irritados por los consejeros flamencos que lo rodeaban y que parecían más interesados en saquear las riquezas del reino que en administrarlo bien. La rebelión de los comuneros, que estalló en 1520 y que enfrentó a las ciudades castellanas con el poder real, fue la expresión de ese malestar profundo, llena de la resistencia de una sociedad con sus propias tradiciones y sus propias aspiraciones frente a un monarca que la trataba como una fuente de recursos para sus ambiciones europeas. Carlos aplastó la rebelión de los comuneros en la batalla de Villalar en 1521, y sus líderes, Padilla, Bravo y Maldonado, fueron ejecutados al día siguiente. Fue el fin de la última resistencia organizada de las ciudades castellanas frente al poder de la corona. Y fue también, paradójicamente, el momento en que Carlos empezó a convertirse genuinamente en español. Aprendió el castellano con fluidez, se rodeó de consejeros españoles, comprendió que Castilla, con su demografía, con su tradición militar y con su acceso a los recursos americanos que empezaban a fluir en cantidades crecientes, era el núcleo indispensable de todo lo que quería construir. Y lo que quería construir era enorme. Carlos V era el heredero de 4 líneas dinásticas diferentes, lo que le había conferido una acumulación de territorios sin precedentes. De sus abuelos maternos, Fernando e Isabel, heredó Castilla, Aragón, Navarra, Granada, las posesiones italianas de Aragón y los territorios americanos que seguían descubriéndose y conquistándose. De su abuelo paterno, el emperador Maximiliano de Habsburgo, heredó Austria y las posesiones de los Habsburgo en Europa Central. De su abuela paterna, María de Borgoña, heredó los Países Bajos y el Franco Condado,
y en 1519, a la muerte de Maximiliano, fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que le daba una autoridad nominal sobre el mosaico de principados y ciudades libres que formaban la Alemania de la época. Ningún monarca europeo había reunido bajo su cetro semejante extensión de territorios desde Carlomagno, 700 años antes. Y a diferencia de Carlomagno, Carlos V gobernaba también un continente entero al otro lado del océano, que seguía revelando sus riquezas y sus misterios con cada nueva expedición. Porque mientras Carlos lidiaba con los comuneros en Castilla y con Lutero en Alemania, y con Francisco I de Francia en Italia, en las costas de México, un conquistador extremeño de 30 y tantos años estaba llevando a cabo una de las hazañas militares más audaces, más brutales y más consecuentes de toda la historia humana. Hernán Cortés había desembarcado en las costas del Golfo de México en 1519 con menos de 600 hombres, 16 caballos y una determinación que rayaba en la demencia. Y en 2 años fue haciendo uso de una combinación de valentía temeraria, inteligencia política, crueldad calculada y alianzas con los pueblos indígenas que odiaban el dominio mexica, había derribado el imperio azteca, la entidad política más poderosa de Mesoamérica. La caída de Tenochtitlán en agosto de 1521 fue uno de esos momentos que abren una nueva era. La ciudad que los conquistadores tomaron era, en muchos sentidos, más grande y más sofisticada que cualquier ciudad española de la época. Con sus 100.000 habitantes, sus canales, sus mercados, sus templos y sus jardines flotantes, Tenochtitlán era una de las grandes ciudades del mundo. Su destrucción y la de la civilización que la había creado fue una pérdida irreparable para la humanidad. Pero para el imperio que estaba naciendo, fue la apertura de una puerta hacia riquezas que superaban todo lo que la imaginación europea había podido concebir. Y apenas una década después, otro extremeño, Francisco Pizarro, repetiría la hazaña en América del Sur. La conquista del imperio inca, ese estado andino que se extendía por miles de kilómetros desde Colombia hasta Chile y que había construido una de las civilizaciones más notables que el continente americano había producido, fue si cabe aún más asombrosa en su brutalidad y en su rapidez. Pizarro capturó al inca Atahualpa en Cajamarca en 1532, lo ejecutó después de cobrar un rescate en oro y plata que llenó literalmente una habitación entera, y procedió a desmantelar el aparato del Estado inca con una eficiencia que aterrorizó a los cronistas de su propia época. El oro y la plata americanos empezaron a fluir hacia España en cantidades que transformaron la economía europea. Las minas de Potosí, descubiertas en lo que hoy es Bolivia en 1545, eran tan ricas que la ciudad que surgió a su alrededor se convirtió en pocas décadas en una de las más pobladas del mundo, comparable en tamaño a Londres o París. Se dice que de las minas de Potosí salió suficiente plata para construir un puente de metal desde América hasta España. Es una exageración, naturalmente, pero captura algo real sobre la escala de aquella riqueza mineral que cambió los precios, los flujos comerciales y las estructuras de poder de todo el planeta. Y el imperio seguía expandiéndose, hacia el norte, hacia la Florida y las llanuras del Mississippi, hacia el sur, hacia el Río de la Plata y las pampas argentinas, hacia el Pacífico, donde la expedición de Magallanes y Elcano había completado en 1522 la primera circunnavegación de la Tierra, demostrando de manera definitiva y práctica lo que los geógrafos habían teorizado desde hacía siglos. Hacia las Filipinas, bautizadas en honor del futuro Felipe II, que se convirtieron en el nodo del comercio entre América y Asia, y que permitieron a España conectar por primera vez en la historia los dos hemisferios en una red comercial verdaderamente global. El Imperio español era ya, a mediados del siglo XVI, algo que el mundo nunca había visto.
Era el primer imperio verdaderamente global de la historia humana. Y en su centro, intentando gobernar esa inmensidad con los instrumentos burocráticos de una época en que la comunicación más rápida viajaba a la velocidad de un caballo o de un barco de vela, estaba Carlos V, no el hombre que lo había heredado y que había pasado su vida entera moviéndose de un extremo a otro de sus dominios, sin poder detenerse jamás el tiempo suficiente para que ninguno de esos territorios pudiera llamarse su hogar. Carlos V abdicó en 1556, cansado y enfermo, convencido de que ningún hombre podía gobernar solo semejante extensión de poder y de responsabilidad. Dividió su herencia entre su hijo Felipe, que recibiría España, los Países Bajos, Italia y América, y su hermano Fernando, que recibiría Austria y el título imperial. Fue una decisión que reconocía los límites de lo humanamente posible, y fue también el momento en que el Imperio español, propiamente dicho, separado ya del contexto del Sacro Imperio, comenzó su existencia más definida y más característica. Felipe II esperaba en Madrid, y el mundo esperaba con él. Felipe II es uno de esos personajes históricos que generan pasiones encontradas incluso 5 siglos después de su muerte. Para unos, fue el rey más poderoso de su época, el defensor de la fe católica, el monarca que gobernó con una dedicación y una seriedad que pocos soberanos de cualquier período han igualado. Para otros, fue el símbolo del fanatismo religioso, el rey que alimentó la Inquisición y que ordenó las campañas de represión en los Países Bajos con una frialdad que sus contemporáneos describieron como crueldad sistemática. La verdad, como casi siempre ocurre con los grandes personajes históricos, es más compleja y más interesante que cualquiera de esas imágenes simples. Felipe II tenía 29 años cuando su padre Carlos V le entregó las riendas del imperio en 1556. Era un hombre de complexión física más bien delicada, de piel clara, ojos azules y cabello rubio, que con los años se fue plateando, con el labio inferior prominente característico de los Habsburgo, esa mandíbula que los pintores retrataban una y otra vez como un rasgo de nobleza, y que los médicos de hoy reconocerían como el resultado de siglos de matrimonios entre primos y parientes cercanos. Era reservado donde su padre había sido expansivo. Era meticuloso donde Carlos había sido impulsivo. Era español de alma y de costumbres donde Carlos había sido siempre un poco extranjero. Y era, sobre todo, un hombre de despacho, un rey de papel, lo llamaban sus detractores, y la expresión tenía su mordacidad pero también su exactitud. Felipe II gobernaba a través de documentos. Los papeles que pasaban por su mesa eran incontables, y los leía todos, los anotaba todos, los respondía casi todos con su letra pequeña y apretada, esa caligrafía minuciosa que los archivistas de hoy estudian con lupa y que revela a un hombre obsesionado con el control, con el detalle, con la certeza de que nada importante escapara a su conocimiento y a su decisión personal. El Escorial, el monasterio-palacio que mandó construir en las estribaciones de la Sierra de Guadarrama, a unos 50 kilómetros de Madrid, es el monumento perfecto a este carácter. Es un edificio de una austeridad casi intimidante, sin las exuberancias decorativas que caracterizaban a la arquitectura del Renacimiento italiano o a los palacios flamencos, que Felipe también conocía bien. Sus líneas son rectas, sus volúmenes son geométricos, mas su piedra gris recoge la luz del cielo castellano con una sobriedad que parece rechazar cualquier concesión a la frivolidad o al lujo innecesario. Dentro de ese edificio monumental, Felipe se instaló en unos aposentos personales notablemente modestos, desde los cuales podía contemplar el altar mayor de la iglesia sin levantarse de su silla de trabajo. Gobernaba el mundo más grande que ningún hombre había gobernado, y lo hacía desde una habitación pequeña con vistas a un altar. Cuando Felipe II subió al trono,
el Imperio español se extendía por territorios que ningún cartógrafo de la antigüedad podría haber soñado. En Europa controlaba no solo la península ibérica, sino también los Países Bajos, el Franco Condado, el Ducado de Milán, el Reino de Nápoles, el Reino de Sicilia y el Reino de Cerdeña. En América, la Nueva España en el norte, las ricas colonias del Caribe, el Virreinato del Perú en el sur, y los territorios que los exploradores seguían abriendo hacia el norte y hacia el sur. En Asia, las Filipinas, desde donde los galeones de Manila cruzaban el Pacífico cargados de especias y seda china a cambio de la plata americana. En África, una serie de plazas fuertes y presidios que controlaban puntos estratégicos del norte y del oeste del continente. Y en 1580, cuando Felipe II reclamó el trono de Portugal tras la muerte sin heredero directo del rey Sebastián en la batalla de Alcazarquivir, el imperio se expandió de un golpe con todos los territorios del imperio portugués: Brasil, las rutas comerciales africanas, los enclaves en la India, Macao en China, Goa, las Azores, Cabo Verde, Mozambique. Por unos años, entre 1580 y 1640, en las dos ramas ibéricas de la expansión oceánica europea estuvieron unidas bajo una sola corona, y el Imperio español alcanzó su máxima extensión geográfica, una extensión que no tendría paralelo en la historia hasta el Imperio británico del siglo XIX. Pero gobernar ese imperio era una tarea que ponía a prueba los límites de lo humanamente posible, incluso con toda la dedicación y toda la inteligencia de Felipe II. Las comunicaciones eran el talón de Aquiles de cualquier imperio de esas dimensiones en el siglo XVI. Una carta enviada desde Madrid a Ciudad de México tardaba meses en llegar. Una orden enviada a Manila podía tardar más de un año en recibir respuesta. Las decisiones que en Europa podían tomarse con relativa información actualizada tenían que tomarse en América y en Asia con una autonomía que la lógica del poder centralizado que Felipe prefería hacía difícil de gestionar. Los virreyes eran la solución práctica a este problema. En Nueva España y en el Perú, los dos grandes virreinatos americanos, los virreyes ejercían una autoridad delegada del rey que en la práctica los convertía en monarcas de facto de territorios inmensos. Debían rendir cuentas a Madrid, debían seguir las instrucciones que llegaban en los barcos del Correo Real, pero en el día a día tomaban decisiones que ningún despacho de El Escorial podía supervisar en tiempo real. El sistema funcionaba, con todas sus imperfecciones, porque España había desarrollado una burocracia colonial notablemente sofisticada para su época, ya con sus audiencias, sus cabildos, sus corregidores y sus mecanismos de control que intentaban, con éxito variable, mantener algún tipo de orden y de justicia en territorios donde la distancia y el poder local tendían constantemente a escapar del control central. Una de las tensiones más profundas del Imperio español en América fue precisamente la tensión entre ese poder central que intentaba regular desde Madrid la relación entre los colonizadores y los pueblos indígenas, y los intereses brutalmente concretos de los encomenderos y los grandes propietarios que vivían en América y que querían mano de obra barata, sin las restricciones que la corona intentaba imponer. Porque hay una dimensión del Imperio español que no puede eludirse si se quiere contar su historia con honestidad: la dimensión de la violencia y de la explotación que acompañó la conquista y la colonización. Los pueblos indígenas de América fueron sometidos a una combinación de guerra, esclavitud, trabajo forzado y, sobre todo, enfermedades para las que no tenían defensas, que produjo una catástrofe demográfica sin precedentes. Se calcula que la población indígena de América Central y del Sur cayó entre un 70 y un 90% durante el siglo XVI. Decenas de millones de seres humanos murieron en el espacio de pocas generaciones. Civilizaciones enteras, con sus lenguas, sus conocimientos,
sus tradiciones y sus obras de arte desaparecieron para siempre. Esta realidad fue reconocida, aunque parcialmente y de manera interesada, aún incluso en la época. El fraile dominico Bartolomé de las Casas dedicó su vida a denunciar los abusos de la conquista con una vehemencia que le granjeó enemigos poderosos y que también le aseguró un lugar en la historia como uno de los primeros defensores de los derechos humanos en el sentido moderno de la expresión. Su brevísima relación de la destrucción de las Indias, publicada en 1542, fue un alegato apasionado y deliberadamente exagerado en algunos de sus detalles, que sin embargo capturaba una verdad esencial sobre lo que estaba sucediendo en América. Fue también, irónicamente, un arma que los enemigos de España utilizarían durante siglos para construir la llamada leyenda negra, esa imagen de España como potencia especialmente cruel y fanática que sus rivales europeos, especialmente los protestantes ingleses y holandeses, difundieron con entusiasmo y con sus propios intereses políticos muy presentes. La leyenda negra fue en parte una construcción propagandística. Las potencias protestantes que la propagaron no eran precisamente modelos de humanidad en su propio trato con los pueblos que colonizaban. Los ingleses en Irlanda, los holandeses en Indonesia, los portugueses en Brasil, todos cometieron atrocidades comparables o superiores a las españolas. Pero España fue la primera potencia colonial a gran escala, y sus crímenes fueron los primeros en ser documentados ampliamente, en parte por la propia tradición española de debates internos sobre la justicia de la conquista, que no tenía equivalente en otras potencias coloniales. Las leyes nuevas de 1542, impulsadas en parte por la presión de las casas sobre la corona, intentaron limitar el sistema de encomiendas y proteger a los indígenas de los abusos más flagrantes. Fueron recibidas en América con una hostilidad tan violenta por parte de los colonizadores que tuvieron que ser parcialmente derogadas antes de poder aplicarse. Gonzalo Pizarro, hermano del conquistador del Perú, llegó a encabezar una rebelión abierta contra el virrey que intentaba aplicarlas. El imperio español en América era un campo de batalla permanente entre los intereses de la corona, que necesitaba a los indígenas vivos y trabajando para sostener la economía colonial, y los intereses de los colonizadores, que querían explotarlos sin restricciones hasta agotarlos. Pero volvamos a Felipe II y a los desafíos que enfrentaba en Europa, porque fueron esos desafíos los que consumieron la mayor parte de su energía y de los recursos del imperio durante su largo reinado. El más inmediato y más costoso de todos fue el de los Países Bajos. Los Países Bajos eran, en el siglo XVI, la región económicamente más dinámica de Europa. Sus ciudades, Amberes sobre todo pero también Ámsterdam, Gante, Brujas y Leiden, eran centros del comercio internacional, de la manufactura textil, de la banca y de la cultura que no tenían rival en el continente. Sus habitantes eran ricos, cultos, orgullosos de sus tradiciones de autonomía municipal y de sus privilegios heredados, y cada vez más receptivos a las ideas de la Reforma protestante que se extendían desde Alemania y Suiza como un fuego que los edictos imperiales no conseguían apagar. La revuelta de los Países Bajos será que estalló de manera organizada en 1566 con el llamado Compromiso de Breda y que se prolongaría durante 80 años. Fue el mayor fracaso político y militar del reinado de Felipe II y quizás del Imperio español en su conjunto. Felipe respondió a la rebelión enviando al duque de Alba con un ejército de 20.000 soldados y con instrucciones de restaurar el orden con la severidad necesaria. El duque de Alba era un militar de primera categoría, probablemente el mejor general que España tenía en aquella época, pero era también un hombre de una rigidez política que convirtió una situación difícil en una imposible. El Tribunal de los Tumultos, que los flamencos llamaron el Tribunal de la Sangre,
Ejecutó a miles de personas en los años que siguieron a la llegada del duque de Alba. Entre los ejecutados estaban los condes de Egmont y de Horn, y dos nobles flamencos católicos que habían sido leales a la corona, pero que se habían opuesto a las medidas más extremas de la represión. Su ejecución en la Gran Plaza de Bruselas, en 1568, fue un error político monumental que convenció a muchos flamencos moderados de que la corona española no distinguía entre rebeldes y lealistas, que cualquiera podía ser el siguiente. Guillermo de Orange, el taciturno, fue el hombre que supo convertir esa indignación difusa en una resistencia organizada. Era un político astuto, capaz de construir coaliciones entre calvinistas y católicos, entre nobles y burgueses, unificados por el rechazo al dominio español y por la defensa de las libertades tradicionales de los Países Bajos. Y en la Unión de Utrecht de 1579 y la posterior Declaración de Independencia de las Provincias Unidas en 1581 fueron los hitos formales de una separación que en la práctica ya era un hecho en gran parte del territorio. España nunca renunció formalmente a los Países Bajos durante el reinado de Felipe II. Siguió enviando ejércitos, siguió gastando fortunas en una guerra que consumía los recursos americanos con una voracidad alarmante, siguió nombrando gobernadores que intentaban con escaso éxito reconquistar el norte, mientras el sur, la Bélgica actual, permanecía bajo control español. Fue una guerra de desgaste que demostró los límites del poderío imperial frente a una sociedad que tenía los recursos económicos, la cohesión política y la determinación necesarios para resistir. El otro gran desafío europeo de Felipe II fue Inglaterra. La relación entre España e Inglaterra en el siglo XVI fue una de las más complejas y más cargadas de consecuencias de la historia europea. Felipe había estado casado con María Tudor, la reina católica de Inglaterra, y durante ese matrimonio había sido nominalmente rey consorte de Inglaterra. Cuando María murió en 1558, sin haber podido restaurar definitivamente el catolicismo en su reino, su media hermana Isabel subió al trono y restableció la Iglesia anglicana. Para Felipe, que se veía a sí mismo como el defensor de la fe católica, el reinado de Isabel era una afrenta religiosa. Para Isabel, la potencia española era la amenaza existencial más inmediata a la independencia e integridad de su reino. Durante años, Felipe e Isabel mantuvieron una rivalidad que se expresaba principalmente a través de intermediarios y de guerras de baja intensidad. Los corsarios ingleses, Francis Drake, el más famoso de todos, atacaban los galeones españoles en el Atlántico y saqueaban los puertos coloniales americanos con una impunidad que a Felipe le resultaba insoportable. Isabel los llamaba submarinos, Felipe los llamaba piratas. En la práctica, eran una extensión naval de la política inglesa, financiados y protegidos por la corona, aunque con suficiente distancia formal, como para que Isabel pudiera negar responsabilidad directa cuando convenía. La gota que colmó el vaso fue la ejecución de María Estuardo en 1587. María, la reina católica de Escocia que había buscado refugio en Inglaterra y que Isabel había tenido prisionera durante 20 años, y era para los católicos la legítima heredera del trono inglés. Su ejecución fue para Felipe la señal de que no había posibilidad de un entendimiento con Isabel, y llevaba tiempo preparando la respuesta. La Armada Invencible, como la llamaron los españoles con un orgullo que la historia convertiría en ironía, fue el mayor intento de desembarco naval de la era moderna hasta ese momento. 130 barcos, 30.000 hombres, meses de preparación y fortunas invertidas en lo que debía ser la invasión de Inglaterra, la destitución de Isabel y la restauración del catolicismo en la isla. Partió de Lisboa en mayo de 1588 con la bendición del Papa y con la confianza de que Dios no podría abandonar al más leal de sus defensores en la tierra.
Lo que siguió fue una de las mayores catástrofes navales de la historia española. Los barcos ingleses, más ágiles y mejor artillados que los pesados galeones españoles, acosaron a la Armada durante toda su travesía por el Canal de la Mancha sin permitirle nunca el combate a corta distancia que los españoles preferían. El plan de recoger al ejército del duque de Parma en Flandes para el desembarco falló por problemas de coordinación que el sistema de comunicaciones de la época hacía casi inevitables, y luego llegaron las tormentas. Aquellas tempestades atlánticas del verano de 1588 dispersaron y destrozaron la flota española con una ferocidad que ninguna táctica naval podría haber igualado. Más de la mitad de los barcos se perdieron. Miles de hombres murieron ahogados o en las costas de Irlanda y Escocia, donde sus barcos naufragaban. Felipe II, cuando le comunicaron el desastre, y pronunció unas palabras que se han repetido desde entonces como epitafio de una era. Yo envié mis barcos a luchar contra los ingleses, no contra las tempestades. Era la respuesta de un hombre que todavía creía, o necesitaba creer, que la voluntad de Dios estaba de su lado y que simplemente la naturaleza había sido adversa. Era también la respuesta de un hombre que sabía que el fracaso de la Armada no era el fin del imperio, pero que era el comienzo de algo diferente. El momento en que quedó claro que España no podría dominar los mares indefinidamente, que había potencias emergentes dispuestas a disputarle ese dominio, con una determinación y una eficacia que el imperio tendría que aprender a gestionar. El reinado de Felipe II terminó en 1598. Murió en el Escorial, rodeado de sus cuadros y de sus documentos, y en la misma habitación austera, desde la que había gobernado el mundo durante 4 décadas. Murió con la conciencia tranquila de quien ha hecho todo lo que consideraba su deber, aunque ese deber hubiera incluido la represión, la intolerancia y la guerra. Había fracasado en los Países Bajos y había fracasado en Inglaterra, pero había mantenido unido el imperio, había protegido las rutas americanas, había ganado la batalla de Lepanto contra los turcos en 1571, esa victoria naval que detuvo el avance otomano en el Mediterráneo occidental y que Cervantes, que perdió el uso de la mano izquierda en aquella batalla, llamaría la más alta ocasión que vieron los siglos. Dejó a su hijo Felipe III un imperio todavía inmenso, pero ya con grietas que la siguiente generación no sabría o no podría reparar. Y Felipe III subió al trono de España en 1598, con la misma herencia monumental que su padre había acumulado durante 4 décadas de gobierno obsesivo y meticuloso. Pero Felipe III no era Felipe II. Donde su padre había sido trabajador hasta el agotamiento, él era indolente. Donde su padre había desconfiado de los favoritos y había querido controlar personalmente cada decisión importante, él entregó el gobierno casi sin reservas a un hombre de su confianza, el duque de Lerma, que durante 2 décadas utilizó el poder que el rey le delegaba principalmente para enriquecerse a sí mismo y a su familia con una desvergüenza que sus contemporáneos observaban con una mezcla de escándalo y de resignación. El gobierno de los válidos, como se llamaba a esos favoritos reales que ejercían el poder en nombre de monarcas demasiado desinteresados o demasiado débiles para ejercerlo ellos mismos, sería una de las características más definitorias del siglo XVII español. No era un fenómeno exclusivamente español. El cardenal Richelieu en Francia o el duque de Buckingham en Inglaterra cumplían funciones parecidas, pero en España adquirió una intensidad particular, porque coincidió con el momento en que el imperio empezaba a mostrar las primeras señales serias de agotamiento estructural. Lerma tomó una decisión en 1609, que sería una de las más debatidas de toda la historia española: la expulsión de los moriscos. Los moriscos eran los descendientes de los musulmanes
que habían permanecido en España después de la Reconquista, o que se habían convertido formalmente al cristianismo, pero que en muchos casos seguían practicando en secreto sus tradiciones culturales y religiosas. Su número era considerable, especialmente en Valencia y Aragón, donde constituían una parte importante de la mano de obra agrícola. Su expulsión, que afectó a entre 250.000 y 300.000 personas, fue presentada como una medida de seguridad religiosa y política, pero tuvo también el efecto conveniente, para Lerma, de generar una oleada de popularidad que distrajo la atención de los escándalos de corrupción que empezaban a acumularse en torno a su gobierno. Las consecuencias económicas de la expulsión fueron desastrosas para Valencia y Aragón. Campos que habían sido cultivados durante generaciones quedaron sin trabajadores. La producción agrícola cayó. Los señores que dependían de la mano de obra morisca se empobrecieron. Fue uno de esos actos de intolerancia religiosa que, al mismo tiempo que destruía vidas humanas, dañaba también profundamente los intereses materiales de quienes lo promovían, pero que la lógica del fanatismo no podía impedir. El reinado de Felipe III terminó en 1621, sin grandes glorias ni grandes catástrofes, lo que en las circunstancias del imperio era quizás el mejor resultado posible. Firmó en 1609 una tregua de 12 años con las Provincias Unidas de los Países Bajos, reconociendo implícitamente lo que Felipe II nunca había querido admitir, que el norte protestante de los Países Bajos era independiente en la práctica y que España no tenía los medios para reconquistarlo. Fue un alivio necesario para las finanzas imperiales, aunque cuando la tregua expiró en 1621, España retomó la guerra como si los 12 años de paz no hubieran enseñado nada. Su hijo, Felipe IV, era el monarca que el imperio habría necesitado en sus mejores tiempos, cuando había recursos y energías suficientes para compensar los errores. Culto, inteligente, amante de las artes con una genuinidad que lo distingue favorablemente de muchos mecenas regios que coleccionaban arte por ostentación más que por placer real, Felipe IV presidió sin embargo uno de los períodos de mayor agotamiento y de mayor derrota del Imperio español, y lo hizo también, como su padre, entregando el gobierno efectivo a un valido, el conde duque de Olivares, que fue quizás el estadista más brillante y más trágico que España produjo en el siglo XVII. Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, y era un hombre de una inteligencia extraordinaria y de una energía casi maníaca, que veía con claridad los problemas del imperio y que tenía propuestas concretas para resolverlos, pero que carecía de la flexibilidad política necesaria para llevarlas a cabo sin generar resistencias insuperables. Su gran proyecto fue la unión de armas, una propuesta para que todos los reinos de la monarquía española contribuyeran proporcionalmente al esfuerzo militar común, rompiendo con el sistema en que Castilla cargaba con la parte desproporcionadamente mayor del gasto imperial, mientras los demás reinos, amparados en sus fueros y privilegios, aportaban mucho menos de lo que sus recursos permitirían. Era una propuesta racionalmente impecable. Era también una propuesta que chocaba frontalmente con los privilegios históricos de Aragón, Cataluña y a Valencia y Portugal, cuyos estamentos y parlamentos locales consideraban sus fueros como derechos sagrados que ningún decreto de Madrid podía modificar unilateralmente. Olivares intentó imponer su reforma con una presión que los catalanes y los portugueses interpretaron como un ataque a su autonomía, y la respuesta fue explosiva. En 1640, ese año catastrófico que los historiadores españoles han estudiado como el punto de quiebre del imperio, estalló simultáneamente la rebelión de Cataluña y la Revolución Portuguesa. Cataluña, agotada por años de alojamiento forzoso de tropas castellanas que se habían comportado con una brutalidad que la memoria popular no olvidaría fácilmente, se levantó en la rebelión conocida como el Corpus de Sangre, asesinó al virrey
y buscó la protección de Francia. Portugal, aprovechando la debilidad española, proclamó la restauración de su independencia bajo la dinastía de los Braganza, esa misma familia que décadas después, como hemos visto, cruzaría el Atlántico huyendo de Napoleón y fundaría el Imperio del Brasil. España recuperaría Cataluña en 1652, después de 12 años de guerra que agotaron a ambos bandos. Pero Portugal se perdió para siempre, junto con todo su imperio colonial, la joya asiática y brasileña que la Unión Ibérica había añadido brevemente al conjunto español. Fue una pérdida de proporciones históricas que tuvo consecuencias que se extienden hasta hoy en la geografía política y cultural del mundo. Mientras todo esto sucedía en la península, la Guerra de los 30 años devastaba Europa central. No ese conflicto que comenzó en 1618 como una disputa religiosa en Bohemia y que fue absorbiendo a todas las potencias europeas en una espiral de violencia que duraría, como su nombre indica, 3 décadas enteras. Fue el escenario en que el poderío militar español brilló por última vez con algo parecido a su antiguo esplendor, y también el escenario en que ese esplendor se apagó definitivamente. Los tercios españoles, esa formación de infantería que había sido el instrumento militar más formidable de Europa durante más de un siglo, eran todavía en los primeros años de la guerra una fuerza temible. En la batalla de las Dunas Blancas, en 1620, los tercios aplastaron al ejército del Elector Palatino con una eficiencia que recordaba los tiempos de Flandes y de Italia. Pero la guerra fue larga, y en su transcurso, las formas de combate evolucionaron, los ejércitos suecos y franceses aprendieron y mejoraron, y los recursos españoles se fueron agotando con cada campaña, con cada invierno en Alemania, con cada retraso en los galeones que traían la plata americana. La batalla de Rocroi, en mayo de 1643, fue el momento simbólico del fin de una era. El joven príncipe de Condé, al mando del ejército francés, derrotó a los tercios españoles con unas tácticas que aprovechaban la mayor movilidad de su caballería y la potencia de fuego de su artillería. Los veteranos españoles que formaban el núcleo de los tercios combatieron con un valor que incluso sus adversarios admiraron, pero fueron derrotados. Era la primera vez en más de 100 años que los tercios españoles perdían una batalla campal contra un ejército europeo. La noticia se extendió por el continente con la velocidad que tenían las malas noticias, que siempre parece superar a la de las buenas, y su significado fue entendido por todos. La invencibilidad del ejército español era un mito que Rocroi había disuelto para siempre. La paz de Westfalia de 1648 puso fin a la Guerra de los 30 años y redibujó el mapa político y religioso de Europa. Para España significó el reconocimiento formal de la independencia de las Provincias Unidas, ese norte protestante de los Países Bajos que había estado rebelándose desde 1566. 80 años de guerra, 80 años de gasto inmenso, 80 años de generaciones de soldados enviados a morir en los pantanos y las ciudades amuralladas de Flandes, terminaban con el reconocimiento de que todo aquello había sido, en términos políticos, un fracaso. Pero sería profundamente equivocado ver el siglo XVII español solo como un relato de decadencia y de derrota, porque precisamente en ese siglo en que el imperio comenzaba su largo declive político y militar, la cultura española alcanzó cimas que aún hoy no han sido superadas. El siglo de oro español, que en realidad abarca los siglos XVI y XVII, con su epicentro en las primeras décadas del 600, fue uno de esos momentos extraordinarios en que una civilización produce en poco tiempo una concentración de genios que la historia raramente repite. Miguel de Cervantes publicó la primera parte del Quijote en 1605. Era un hombre de casi 60 años, arruinado económicamente, que había pasado años en la cárcel por deudas y que había vivido una vida de aventuras y fracasos
que habría aplastado a cualquier espíritu menos resistente. Había estado en Lepanto, donde perdió el movimiento de la mano izquierda. Había sido capturado por piratas berberiscos y había pasado 5 años como esclavo en Argel. Había sobrevivido a todo eso para escribir el libro que los lectores de todos los siglos posteriores elegirían repetidamente como la mejor novela jamás escrita en ninguna lengua. El Quijote es, entre otras muchas cosas, una meditación sobre la ilusión y la realidad, sobre lo que los seres humanos necesitan creer para seguir adelante, y lo que el mundo les devuelve cuando esa creencia choca contra la dureza de los hechos. Es también, inevitablemente, una reflexión sobre España y sobre su momento histórico, no sobre un país que todavía se veía a sí mismo a través del espejo deformante de sus propias gestas y sus propias leyendas, mientras el mundo real se alejaba en direcciones que esas leyendas no podían iluminar. Al mismo tiempo que Cervantes escribía, Lope de Vega estaba revolucionando el teatro español con una productividad que sus contemporáneos consideraban sobrehumana. Se le atribuyen más de 1500 comedias, aunque solo unas 400 han llegado hasta nosotros. Tirso de Molina creaba al Don Juan, ese personaje que sería uno de los grandes mitos literarios de la cultura occidental. Quevedo escribía sus sonetos inmortales con esa densidad expresiva que convierte cada verso en un universo completo. Góngora elevaba el castellano a una complejidad musical y metafórica que sus contemporáneos debatían apasionadamente y que los poetas del siglo XX redescubrirían con asombro. Y Diego Velázquez pintaba. Velázquez es, junto con Cervantes, el nombre que primero acude a la mente cuando se piensa en la cultura del Imperio español en su madurez. Pintor de corte de Felipe IV, desde 1623, tuvo acceso a los modelos más importantes de la época y a los recursos de la corona para desarrollar un arte que ninguno de sus contemporáneos igualó en profundidad psicológica ni en dominio técnico. Sus retratos de Felipe IV y de la familia real son estudios extraordinarios de la condición humana disfrazada de pompa imperial. Las Meninas, pintada en 1656, sigue siendo uno de los cuadros más analizados y más comentados de toda la historia del arte. Ni una reflexión sobre la representación, la mirada y la presencia que los artistas y los filósofos no han terminado de agotar 400 años después. El mismo Picasso pasó años dialogando con las Meninas en sus propias obras, y ese diálogo dice todo lo que necesita decirse sobre la persistencia del genio de Velázquez. Fue también en este siglo que la plata americana comenzó a mostrar su cara más paradójica. La riqueza mineral que habían traído las minas de Potosí y de Zacatecas había sido durante décadas el motor que sostenía los ejércitos y las guerras del imperio. Pero esa misma riqueza había producido en España un fenómeno que los economistas modernos reconocerían inmediatamente como la enfermedad holandesa, aunque el término no existiera entonces. La abundancia de plata había elevado los precios españoles por encima de los europeos, y haciendo que las manufacturas extranjeras fueran más baratas que las españolas, lo que desalentaba el desarrollo industrial y artesanal interior. España se había convertido en un país que importaba lo que necesitaba y pagaba con plata americana, en lugar de desarrollar su propia capacidad productiva. El resultado fue que buena parte de la plata americana que llegaba a Sevilla terminaba en los bolsillos de los banqueros genoveses y alemanes que financiaban las guerras del imperio, o en las manos de los comerciantes flamencos, ingleses y franceses que vendían sus manufacturas a los consumidores españoles. La riqueza pasaba por España como el agua por las manos, sin dejar la acumulación de capital productivo que hubiera permitido al imperio sostenerse cuando la plata americana empezara a escasear, y la plata empezó a escasear. Las venas más ricas de Potosí se fueron agotando a lo largo del siglo XVII. La producción minera americana, que había alcanzado su pico a finales del siglo XVI,
comenzó una declinación gradual que las nuevas técnicas de extracción no podían compensar completamente. Al mismo tiempo, el contrabando y los ataques de corsarios ingleses y holandeses reducían la parte que efectivamente llegaba a las arcas reales. Los bancarrotas de la corona española, que se repitieron varias veces a lo largo del siglo, eran el síntoma más visible de esta hemorragia financiera que ninguno de los arbitristas, esos economistas y reformadores que proponían soluciones en sus memoriales al rey, conseguía detener. Felipe IV murió en 1665, dejando el trono a su hijo, Carlos II, ni un niño de 4 años cuya vida entera sería una ilustración vívida de los peligros genéticos de la endogamia dinástica. Carlos II, apodado el Hechizado, porque sus contemporáneos no encontraban explicación natural para sus múltiples dolencias, era el producto de siglos de matrimonios entre primos y tíos de la familia Habsburgo que habían acumulado deficiencias genéticas hasta un punto que los médicos modernos, analizando los registros históricos y los retratos de la época, han identificado como un caso extremo de consanguinidad. Tenía dificultades para caminar, para hablar, para masticar. Sufría episodios que sus contemporáneos describían como convulsivos. La pregunta que ocupó a toda la diplomacia europea durante las últimas décadas del siglo XVII era quién heredaría el imperio cuando Carlos II muriera sin hijos, como parecía inevitable. Y sin embargo, paradójicamente, el imperio español no se hundió durante el reinado de Carlos II. Se mantuvo, maltrecho y reducido, pero todavía inmenso, gracias a una combinación de inercia institucional, de la habilidad de algunos de sus funcionarios y de la falta de consenso entre las potencias europeas sobre cómo repartirse la herencia sin desencadenar una guerra general. Francia, Austria, Inglaterra y las Provincias Unidas tenían todos reclamaciones sobre diferentes partes del imperio, pero ninguno podía permitirse ver al imperio entero en manos de cualquiera de los otros. La muerte de Carlos II, en 1700, sin descendencia, y después de años de agonía que toda Europa había seguido con la atención morbosa que se presta a las catástrofes anunciadas, desencadenó finalmente la guerra que todos habían intentado evitar. En su testamento, Carlos dejaba el imperio entero al nieto del rey Luis XIV de Francia, Felipe de Anjou, que reinaría como Felipe V. Era una decisión que Luis XIV aceptó con una satisfacción que no pudo disimular del todo, y que el resto de Europa recibió con una alarma que desembocó en la Guerra de Sucesión Española. La Guerra de Sucesión Española, que se extendió desde 1701 hasta 1713, fue uno de esos conflictos que remodelan el mundo de maneras que ninguno de sus protagonistas podía prever del todo cuando dispararon el primer cañonazo. Europa entera tomó partido. Francia y España, unidas por los lazos de sangre que vinculaban a Felipe V con Luis XIV, formaban un bloque que amenazaba con romper el equilibrio de poder continental que las demás potencias consideraban esencial para su propia supervivencia. Contra ellas se alinearon Austria, que tenía sus propias aspiraciones al trono español, Gran Bretaña, las Provincias Unidas y Portugal, en una coalición que recibió el nombre de la Gran Alianza. La guerra fue larga y costosa para todos los implicados. Los ejércitos del duque de Marlborough y del príncipe Eugenio de Saboya infligieron derrotas devastadoras a los franceses, en Blenheim, en Ramillies, en Oudenarde. La península ibérica se convirtió en un teatro de operaciones, donde el archiduque Carlos de Austria, el candidato de la coalición al trono español, llegó a controlar en algunos momentos Cataluña y parte de Aragón, mientras Felipe V mantenía Castilla con el apoyo de la mayoría castellana, de que prefería al Borbón francés al Habsburgo austriaco, simplemente porque lo conocía mejor, y porque la alternativa austriaca le parecía igualmente extranjera.
La Paz de Utrecht de 1713 puso fin a la guerra con un reajuste territorial que reconocía la nueva realidad del poder europeo. Felipe V mantendría el trono de España y conservaría el Imperio americano, ese inmenso conjunto de territorios en el Nuevo Mundo que era todavía la joya más valiosa de la herencia española. Pero los territorios europeos que habían constituido el imperio desde los tiempos de Carlos V se perdían definitivamente. Los Países Bajos del Sur, el Ducado de Milán, el Reino de Nápoles, el Reino de Cerdeña, todos pasaron a Austria. Gibraltar y Menorca fueron cedidas a Gran Bretaña, que además obtuvo el asiento, el lucrativo monopolio del comercio de esclavos africanos con las colonias españolas de América. Era el fin del imperio español europeo tal como lo había concebido Carlos V. Lo que quedaba era algo diferente, más pequeño en Europa, pero todavía inmenso en América, una potencia de segundo orden en el continente, pero todavía la dueña nominal de la mitad de las Américas. Y con los Borbones en el trono, llegaron también, gradualmente, las reformas que el imperio necesitaba con urgencia para sobrevivir en un mundo que había cambiado profundamente desde los tiempos de Felipe II. Las reformas borbónicas del siglo XVIII fueron el intento más serio y más sistemático que la corona española hizo para modernizar su imperio desde los tiempos de Olivares. Inspiradas en los principios del despotismo ilustrado que dominaban el pensamiento político europeo del siglo, buscaban aumentar la eficiencia de la administración colonial, incrementar los ingresos fiscales, estimular el comercio y la industria, y reducir el poder de las instituciones que el antiguo régimen había dejado crecer sin suficiente control real, especialmente la Iglesia y las élites criollas locales. Carlos III, que reinó entre 1759 y 1788, y que fue quizás el mejor rey que España tuvo en el siglo XVIII, impulsó estas reformas con una determinación que produjo resultados concretos. La expulsión de los jesuitas en 1767, que afectó no solo a España, sino a todos los territorios del imperio, fue la medida más dramática de su reinado. Los jesuitas habían construido en Paraguay y en otras regiones americanas un sistema de misiones, en las famosas reducciones, que eran en la práctica mini-estados autónomos con su propia economía y su propia organización social, independientes en gran medida del control de los virreyes y de los obispos. Su expulsión fue un golpe al poder de la Iglesia dentro del imperio, y también la destrucción de un experimento social notablemente avanzado para su época, en que los indígenas guaraníes habían construido comunidades prósperas y relativamente igualitarias bajo la dirección jesuita. El comercio libre de 1778 abrió por fin el comercio americano a todos los puertos españoles, rompiendo con el monopolio de Cádiz que había concentrado durante siglos todo el intercambio con las colonias en un solo punto, y que había servido principalmente para enriquecer a una pequeña élite de comerciantes gaditanos. Las consecuencias fueron significativas. El comercio americano se multiplicó, nuevas ciudades portuarias se beneficiaron del tráfico colonial, y la economía americana se dinamizó con el acceso a más mercados y a más productos. Pero las reformas borbónicas tenían también una cara que generó resentimientos profundos en las colonias americanas. La política de sustituir a los criollos, los americanos de origen europeo que habían ocupado tradicionalmente los puestos medios y altos de la administración colonial por peninsulares nacidos en España, fue interpretada por las élites americanas como una señal de desconfianza y como un ataque a los privilegios que consideraban ganados por generaciones de servicio al imperio. El resentimiento que generó esta política sería uno de los combustibles que alimentarían los movimientos de independencia que estallarían a comienzos del siglo XIX. El siglo XVIII fue también el siglo en que los rivales del Imperio español
en América se volvieron más agresivos y más difíciles de contener. Gran Bretaña, que había obtenido en Utrecht el pie de entrada en el comercio americano, no dejó de presionar los límites del sistema colonial español. Los contrabandistas ingleses operaban con impunidad en el Caribe y en las costas del Río de la Plata. Los colonos ingleses de Norteamérica empujaban hacia el sur y hacia el oeste, acercándose a territorios que España reclamaba como propios en Florida, en Luisiana y en las llanuras del Mississippi. Cuando las colonias inglesas de Norteamérica se rebelaron contra la corona británica en 1776, España, aunque tardó en reconocerlo abiertamente, vio en el conflicto una oportunidad. Apoyar a los rebeldes americanos contra Gran Bretaña era una manera de debilitar al rival más peligroso del imperio en el Atlántico. España proporcionó apoyo financiero y material a los revolucionarios americanos, y en 1779 entró formalmente en la guerra del lado de Francia, que también había decidido apoyar la Revolución Americana. El resultado fue que España recuperó Florida y Menorca, dos territorios perdidos en Utrecht. Fue un éxito táctico. Fue también, aunque nadie lo comprendiera plenamente en aquel momento, un error estratégico de consecuencias enormes, porque los principios que la Revolución Americana proclamaba, la soberanía popular, el derecho a la independencia, la legitimidad de rebelarse contra una metrópoli que no respetaba los derechos de sus colonias, eran exactamente los mismos principios que las élites criollas americanas, educadas en las mismas obras de la Ilustración que habían inspirado a Jefferson y a Adams, empezaban a considerar aplicables a su propia situación. España había ayudado a crear el primer estado independiente del hemisferio occidental sin advertir que estaba sembrando la semilla de su propia disolución colonial. La Revolución Francesa de 1789 y las guerras napoleónicas que siguieron fueron el catalizador que convirtió esa semilla en árbol. España fue arrastrada en el torbellino napoleónico con una pasividad inicial que se convirtió en catástrofe, cuando en 1808 Napoleón, aprovechando la debilidad y los conflictos internos de la familia real española, invadió la península, depuso a los Borbones y colocó a su hermano José en el trono de Madrid. La reacción española fue algo que Napoleón no había esperado ni sabido prever. Una resistencia popular espontánea, feroz y descentralizada que haría de la guerra en España el principio del fin de su imperio. La Guerra de la Independencia Española, que comenzó en mayo de 1808 con el levantamiento de Madrid, fue el primer ejemplo moderno de guerra de guerrillas en gran escala, una forma de combate que las tropas napoleónicas, entrenadas para batallas convencionales en campo abierto, no sabían cómo enfrentar eficazmente. Pueblo a pueblo, montaña a montaña, los guerrilleros españoles fueron desgastando durante 6 años al ejército más poderoso de Europa. Pero mientras España resistía a Napoleón en la península, sus colonias americanas aprovechaban el vacío de poder para comenzar el proceso de emancipación que culminaría en la independencia. Las guerras de independencia hispanoamericanas, que se extendieron desde 1810 hasta los años 1820, fueron el desenlace de tensiones acumuladas durante décadas, aceleradas por la crisis de la monarquía española y por el ejemplo de la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Simón Bolívar en Venezuela y Colombia, José de San Martín en Argentina y Chile, Miguel Hidalgo y luego Agustín de Iturbide en México, Antonio José de Sucre en Ecuador y Bolivia, todos ellos lideraron procesos que en menos de 2 décadas desmontaron el edificio colonial que España había construido en 3 siglos. Para 1826, cuando cayeron los últimos bastiones realistas en Perú, España había perdido prácticamente todo su imperio continental americano. Lo que quedaba era Cuba y Puerto Rico en el Caribe, las Filipinas en Asia y algunos enclaves africanos. De aquel inmenso imperio, en el que nunca se ponía el sol, quedaba una potencia de segundo orden,
con unos pocos territorios insulares dispersos por el mundo. Cuba y Puerto Rico se mantuvieron españolas durante casi todo el siglo XIX, en parte porque sus élites criollas, a diferencia de las del continente, dependían más estrechamente del comercio con España y temían más profundamente las consecuencias sociales de una revolución que podría liberar a los esclavos y transformar el orden social de las islas. Cuba era la joya que quedaba, la perla de las Antillas, con sus plantaciones de azúcar que producían riquezas enormes gracias al trabajo de cientos de miles de esclavos africanos. España se aferró a Cuba con una determinación que expresaba tanto el valor económico de la isla como la incapacidad psicológica de aceptar que el imperio había llegado a su fin. El fin llegó en 1898, la Guerra Hispanoamericana, ese conflicto breve y desigual en que los Estados Unidos derrotaron a España en el Caribe y en el Pacífico en apenas 4 meses, fue el golpe definitivo. La explosión del acorazado Maine en el puerto de La Habana en febrero de 1898, cuyas causas reales siguen siendo debatidas, fue utilizada por la prensa americana y por los sectores expansionistas del gobierno de Washington como el pretexto para una guerra que los Estados Unidos habían estado contemplando durante años. La flota americana destruyó a la flota española en Santiago de Cuba y en Manila con una facilidad que ilustraba perfectamente la distancia que separaba a las dos potencias en términos de capacidad naval y militar. El Tratado de París de 1898 fue el certificado de defunción del Imperio español. Cuba obtenía su independencia nominal, aunque en la práctica quedaría bajo la tutela americana durante décadas. Puerto Rico, Guam y las Filipinas pasaban a manos de los Estados Unidos. España los vendió todos por $20 millones, una cifra que expresaba con cruel precisión cuánto valían en aquel momento los restos del primer imperio global de la historia. El desastre del 98, como los españoles llamaron a aquella derrota, fue también un momento de profunda reflexión cultural y política. La generación del 98, de ese grupo de escritores e intelectuales que incluía a Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Pío Baroja, Ramón María del Valle Inclán y Azorín, entre otros, tomó la derrota como punto de partida para una meditación sobre la identidad española, sobre las causas del atraso y de la decadencia, sobre lo que España era y lo que podría llegar a ser si encontraba la manera de renovarse sin perder lo más valioso de su tradición. Fue uno de esos momentos en que la derrota genera más pensamiento genuino que la victoria, en que la crisis obliga a una honestidad que la comodidad del éxito raramente exige. Y sin embargo, mirando hacia atrás desde el siglo XXI, el legado del Imperio español en el mundo es inmenso e indiscutible, por mucho que sea un legado contradictorio y cargado de sombras. 500 millones de personas hablan hoy español como lengua materna, lo que lo convierte en la segunda lengua más hablada del mundo en términos de hablantes nativos. 20 países soberanos tienen el español como lengua oficial. La cultura latinoamericana, con su literatura, su música, su cine, su gastronomía y su arte, es una de las contribuciones más ricas y más vitales a la civilización humana contemporánea, y nació de la confluencia violenta y fecunda entre Europa, África y América que el Imperio español puso en marcha. La arquitectura colonial española salpica los paisajes de 3 continentes con sus catedrales barrocas, sus plazas mayores, sus conventos y sus palacios, que son al mismo tiempo testimonios de una fe inquebrantable y de un poder que no vaciló ante nada para expresarse. Ciudad de México, Lima, Cartagena de Indias, La Habana, Santo Domingo, todas estas ciudades llevan en sus centros históricos la impronta indeleble de aquella civilización que las construyó sobre los cimientos, a veces, literalmente, de las civilizaciones que había destruido.
Las plantas americanas que el imperio diseminó por el mundo, la patata, el tomate, el maíz, el cacao, el tabaco, el chile, transformaron la alimentación de la humanidad de maneras que hoy damos tan por descontadas que olvidamos que hubo un tiempo en que Italia no tenía tomates, en que Irlanda no tenía patatas, en que Suiza no tenía chocolate. Ese intercambio biológico, esa transferencia de cultivos entre el nuevo y el viejo mundo, que fue una consecuencia directa de la expansión imperial española, salvó de la hambruna a poblaciones enteras y cambió la demografía del planeta. El imperio español duró, pero en su forma más amplia, desde 1492 hasta 1898, 4 siglos exactos. Fue el primer imperio verdaderamente global, el que demostró que el mundo podía conectarse en una sola red de comercio, de poder y de cultura. Fue también uno de los sistemas más colosales de explotación y de destrucción que la humanidad ha conocido, responsable de la muerte de millones de indígenas americanos y del sufrimiento de millones de esclavos africanos. Fue el imperio de Cervantes y de Velázquez y de Góngora, y fue también el imperio de la Inquisición y de las encomiendas y de la plata arrancada de las montañas andinas por manos que no eligieron estar allí. Todas esas realidades coexisten en el legado del imperio español, como coexisten en la historia de cualquier gran civilización humana. No se pueden separar, ni no se puede quedarse con unas y desechar otras sin traicionar la complejidad de lo que realmente fue. Solo mirando al imperio en toda su magnitud y en toda su brutalidad, en toda su grandeza y en toda su miseria, podemos entender algo esencial sobre nosotros mismos, sobre lo que los seres humanos son capaces de construir y de destruir cuando el poder, la ambición y la fe se combinan sin suficiente contrapeso de justicia y de compasión. El sol que nunca se ponía sobre el imperio español se fue poniendo, territorio a territorio, siglo a siglo, hasta que en 1898 se puso definitivamente sobre los últimos restos de aquella construcción monumental. Pero la luz que dejó, esa mezcla de sombra y de resplandor que es el legado de cualquier gran empresa humana, sigue iluminando el mundo de maneras que todavía estamos aprendiendo a comprender.